Muy bien, pues muchísimas gracias Alberto y al grupo de federalistas vascos, en primer lugar por invitarme a celebrar el 25 de octubre y hacerlo en un contexto federalista que creo que es uno de los más apropiados, si no el más apropiado para hacerlo, y por lo tanto pues feliz de estar aquí con tantas amigas y tantos amigos. El momento en el que surge el estatuto de ese partido que tú no has mencionado y que ha sido el gran beneficiario del sistema del estatuto vasco actual, pero también el que curiosamente menos entusiasmo pone en el estatuto, porque desde otras perspectivas simplemente se niega su legitimidad y punto, ¿no? A este partido que tú no has mencionado le costaría mucho negar la legitimidad del Estatuto de Autonomía, porque la fabricó, entre otros, ¿no? Entonces, lo que hace simplemente, pues lo que tú has dicho, el 25 de octubre como si no existiera, y el Estatuto, pues bueno, sigue siendo un indeterminado entre un paso necesario y la ignorancia completa de lo que ha aportado al país, que es mucho, ¿no? Ese personaje al que yo me quiero referir, que perteneció al Partido Nacionalista Vasco, es Juan de Ajuria Guerra. Juan de Ajuria Guerra, como sabéis, murió en el verano de 1978, desde marzo hasta el verano estaba ya ingresado en el hospital, pero antes de ello Juan de Ajuria Guerra recomendó muy vivamente a su partido votar favorablemente la Constitución española, votar sí en el Congreso a la Constitución española que se estaba debatiendo en aquel momento. No tuvo ningún éxito porque su partido entonces lo comandaba Carlos Garaikoetxea como presidente de Euskadi Buru Batzar, y en el Congreso tenía como cabeza de fila a Javier Arzalluz, quien se inclinaba entonces también más por votar favorablemente a la Constitución española. Como sabéis, luego Garaikoetxea y Arzalluz terminaron rompiendo entre ellos y el partido y pugnando en los años 90 y primeros años 2000 por ver quién había negado más legitimidad al Estatuto de 1979, ¿no? Es curioso repasar las memorias de ambos, las memorias que no escribieron, que escribieron otros con su autorización, porque es casi una pugna por ver quién no quiso más el Estatuto de Autonomía, ¿no? Lo cierto es que Arzalluz estaba inclinado, quizá influido también por el personaje mayor, ¿no? Pero ambos, a Garaikoetxea y a Arzalluz, lo que les diferenciaba de Juan Ajuria Guerra probablemente era la experiencia histórica. Probablemente era eso. Juan Ajuria Guerra había vivido una experiencia histórica lo suficientemente contundente como para saber valorar lo que se estaba conformando en el Congreso de los Diputados y el Senado como la futura Constitución española, y no tuvo ningún empacho en transmitir a su partido de viva voz que era la mejor constitución que el nacionalismo vasco podía esperar proveniente de Madrid. No le faltaba razón, no le faltaba razón. Él no lo pudo ver, pero primero por lo que los demás hemos podido ver, ¿no?, de esta constitución. Pero no le faltaba razón por un motivo. Porque esta es la primera constitución española, la de 1978, que desde 1808 menciona a los fueros vascos en su articulado. La primera que lo hace es la primera Constitución española, técnicamente Constitución para España, que es como le llamó Napoleón, la de 1808, en su artículo 144 menciona a los fueros para decir ya veremos lo que vamos a hacer con los fueros, nada determinado, pero ahí están, ¿no? Y posteriormente a esto, ninguna Constitución española, ninguna vuelve a mencionar los fueros vascos. No quiere decir que no existan, lo ha dicho también Alberto, es decir, hay regímenes de autogobierno en el País Vasco en el siglo XIX y siglo XX, prácticamente siempre, pero sin mención constitucional. Y la primera que lo hace es la Constitución, después de la de 1808, nuestra Constitución, la de 1978, en esa disposición adicional primera que establece el principio, digamos, las dos células primigenias a partir de las cuales se forma luego ese cigoto y finalmente ese ser nuevo, completamente nuevo, que es el Estatuto de Autonomía de 1979.
Yo no sé si a Julià Guerra era consciente de que desde 1808 no se mencionaban los foros en la Constitución española, pero desde luego lo que sí pudo ver es cómo lo mencionaba y cómo era la intención de Miguel Herrero y otros próceres de la UCD más cercanos a esta posición. En la UCD había de todo, cercanos y totalmente contrarios a ello, pero quienes estaban más cercanos a este tipo de solución pues ya tenían más o menos una idea de cómo iba a ser esa mención. Y esa mención finalmente es una mención que, a diferencia de esa de 1808, que viene a ser una especie de dilación constitucional, ya veremos lo que hacemos, en esta no es tanto dilación constitucional, algo hay de dilación constitucional, pero lo que hay es una afirmación clara. La Constitución lo que ofrece a los derechos históricos de los territorios forales es amparo y respeto. Amparo y respeto, ambas cosas. Y, sobre todo, también indica cómo se tiene que desarrollar en el futuro, cuál es el camino que tiene que recorrer ese derecho histórico expresión increíble, que si yo no me equivoco en el derecho constitucional comparado al menos europeo no se usa nunca, y cuyo significado, hasta donde yo sé, tiene que ver con el derecho internacional, es decir, la reclamación de un territorio en disputa. Los disputantes aluden a los derechos históricos sobre ese territorio, pero en el sentido que lo utiliza nuestra Constitución, de reconocer que existe ya previamente a la Constitución algo que está constituido de alguna manera y que lo que tiene que hacer es perfeccionarse en la Constitución. Eso es algo realmente novedoso en el contexto del constitucionalismo europeo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y por eso esta Constitución probablemente a Julià Guerra y a otros nacionalistas pues no les parecía tampoco, les parecía una buena oferta, ¿no? La cuestión está en que el PNV, efectivamente, como dijo Alberto, nunca aceptó esa vía y optó finalmente, como sabéis, por la abstención. Eso es otra historia. Lo que nos interesa ahora, yo creo, más es ver cómo se produce la evolución de eso que ya queda sembrado en la Constitución española de 1978. Porque yo creo que nos da la pauta de los dos elementos que rodean el nacimiento del Estatuto Vasco de 1979. Uno tiene que ver con esa disposición adicional. Esa disposición adicional no es una ocurrencia para atraer al nacionalismo vasco hacia el sí de la Constitución, lo es en parte, pero no es solo eso. Esa disposición adicional tiene un background, tiene una historia muy reciente detrás, que es importante también recordar. Cuando comienzan los debates constituyentes en España, después de las elecciones del verano del 77, buena parte del sistema foral está reconstruido, ya ha sido reconstruido. Especialmente con el decreto ley de marzo, creo que del 4 de marzo de 1997, que restablecía las juntas generales en Vizcaya y Guipúzcoa. Ese y otros varios iniciativas del gobierno de Adolfo Suárez habían ido reconstruyendo ya un panorama foral en el País Vasco. Es decir, los constituyentes se encuentran con el panorama foral ya vigente. Por lo tanto, esta alusión a los derechos históricos de los territorios forales no es simplemente un brindis al sol y a ver qué pasa con esto, ¿no? Es decir, tiene detrás un recorrido muy importante desde la supresión del decreto ley de 1937 franquista hasta la aprobación del restablecimiento de las juntas generales en 1977. Y en 1978, antes de la Constitución, la ley de elecciones locales recoge precisamente que en las provincias de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa habrá, dentro de las elecciones locales, unas elecciones a juntas generales. Es decir, esto está antes que la Constitución. Esto es antes de la Constitución. Luego los constituyentes tienen este panorama delante de ellos. No estaban tampoco saltando en el vacío precisamente, ¿no? Y ese es el primer contexto, recomposición foral. Y el segundo contexto son los tiros. Yo creo que los tiros son muy importantes en el momento constituyente, ¿no? de España. ¿Por qué? Pues porque lo acompañan permanentemente. Lo acompañan permanentemente. Dos ejemplos solamente. Uno, el asesinato, creo que el 7 de octubre del 77, de Augusto Unceta, ¿no? Al cristiano, precisamente, el 15 de octubre, ¿no? ¿Por qué recuerdo este? Pues porque Augusto Unceta fue uno de los que
más presionó dentro del régimen, pertenecía al régimen, más presionó dentro del régimen para la abolición del decreto ley de 1937 y para el restablecimiento de ese panorama foral. Él había estado trabajando arduamente por ese proceso y fue asesinado por ETA en octubre del 77. Y en julio del 78, es decir, exactamente el mismo día que se aprueba la disposición adicional primera de la Constitución, ese mismo día que luego se hace el debate general de la Constitución en el Congreso, ese mismo día ETA por la mañana asesinó a Juan Sánchez Ramos y a Juan Pérez Rodríguez, dos militares de alta graduación. Juan Pérez Rodríguez era el asistente, un coronel asistente del general Juan Sánchez Ramos. Es decir, las Cortes aprueban la disposición adicional primera con la noticia previa y por supuesto, guardando el silencio preceptivo, antes de entrar en ello, de un doble asesinato de ETA. Es decir, el timing del terrorismo camina al paso del proceso mediante el cual se abre el camino esta España democrática y autonómica. Y en el caso de las provincias vascas, autonómica y foral, ¿no? Y ahí es donde incide realmente el terrorismo. ¿Cuál era la idea de los constituyentes entonces? Yo creo que de todos los partidos que participan en el proceso constituyente, que lo que ellos llamaban problema vasco se iba a solucionar por la vía del reconocimiento foral y por la vía del reconocimiento de la habilitación constitucional de una posibilidad de autonomía para el País Vasco mucho más avanzada que las de las demás comunidades autónomas, por la vía precisamente de la inclusión de esta disposición adicional que establece el reconocimiento, el respeto y amparo de los derechos históricos de los territorios forales. Desde el Partido Comunista hasta Alianza Popular, todos expresan esa idea, la idea de que bueno, esto va a servir para acabar con lo que ellos llamaban el problema vasco, es decir, el terrorismo. Craso error, al contrario. El terrorismo se incrementó notablemente durante los años 78, 79 y 80. Es decir, los momentos realmente constituyentes, incluso podríamos llevarlo hasta el momento de la aprobación de la Ley de Territorios Históricos, que yo creo que cierra el proceso constituyente y estatuyente en el País Vasco. Hasta ahí el incremento de la actividad terrorista lo ha estudiado muy bien la gente del Instituto Foronda, es descomunal, ¿no? Es decir, no sirvió para ello. No sirvió para ello. Sirvió para otra cosa. Sirvió para, efectivamente, establecer algo que en la España del momento nunca se dijo, pero yo creo que pasado el tiempo y visto el análisis histórico es evidente. Nuestro sistema constitucional no establece, en principio, dos clases de autonomías, las que entonces llamaron de la vía rápida y de la vía lenta, y por lo tanto con competencias diferentes. Establece tres. Establece las de segunda, las de primera y las de primerísima. Las de primerísima son Navarra y Euskadi. Esas son de primerísima categoría, es decir, Euskadi surge como tal, como cuerpo político, como una autonomía de primerísima categoría. ¿Y por qué de primerísima? Por la disposición adicional primera. Es la disposición adicional primera de la Constitución del 78 la que fundamenta en nuestro Estatuto de Autonomía la asunción de competencias rapidísimo, muy importantes, por ejemplo, la policía, el control de los medios de comunicación y la educación, ¿no? En todos estos aspectos, el criterio de legitimidad expresado en el Estatuto de Autonomía es la disposición adicional primera de la Constitución. Bueno, la disposición adicional primera de la Constitución fue el fundamento del Plan Ibarretxe, ni más ni menos una lectura alocada de la disposición adicional primera, pero para que veamos la importancia que tiene este elemento en la Constitución como constituyente de la autonomía vasca, ¿no? Incluso Ibarretxe se apoyaba ahí para luego disparatar, ¿no? Pero su apoyatura primera era la disposición adicional primera de la Constitución. El Estatuto es en gran medida eso, es eso más una negociación entre Garaikoetxea y Adolfo Suárez, mano a mano en Madrid, ¿no? Garaikoetxea tiene en sus memorias una frase muy curiosa, dice que el Estatuto de Autonomía lo hicieron mano a mano en Madrid una delegación del gobierno y una delegación nacionalista.
no dice del gobierno vasco, no dice de los parlamentarios vascos, nacionalista, ¿no? Esto es para que veamos si lo que decía Alberto tiene fundamento, ¿no? Es decir, es negociación entre el gobierno y nacionalistas lo que alumbra ese estatuto de autonomía. Y última idea que yo quería plantear aquí, porque me dijeron que 20 minutos y me voy a ajustar como un alemán a estos 20 minutos. Última idea que yo quería plantear aquí. Entre tiros e historia, lo que nace es algo nuevo. Aquí no se reconstruye ninguna historia. Nuestro estatuto no reconstruye ninguna historia. No restablece nada histórico. Su fundamento es una cosa que se llaman derechos históricos. Pero los derechos históricos sirven para innovar constitucionalmente. Nuestro estatuto es algo completamente nuevo. Tan completamente nuevo que crea un nuevo sujeto político inexistente hasta entonces, que el Estatuto de Autonomía llama pueblo vasco. Y ese es el nuevo sujeto político. Ya no son las provincias. Ahora es el pueblo vasco el auténtico sujeto político al que se refiere el Estatuto. Y el pueblo vasco, en el Estatuto de Autonomía, disposición adicional también, en este caso del Estatuto de Autonomía, es el titular de los derechos que podrán actualizarse, yo creo que casi copiando la novena enmienda de la Constitución de Estados Unidos, podrán actualizarse permanentemente porque establece el principio de que la no mención expresa en el Estatuto de determinados derechos históricos que competen al pueblo vasco no significa que no los tenga. Es muy parecido a la novena enmienda de la Constitución de Estados Unidos, solo que la Constitución de Estados Unidos se refería a los estados y a los individuos, ¿no? Y esto es muy importante porque, claro, ahí es donde se está produciendo la novedad, la innovación constitucional, ¿no? Ese resultado de 1979 es una nueva planta. Solo que en el caso del País Vasco, a diferencia de Cataluña, la nueva planta no es de imposición monárquica, como en 1700, en los decretos de nueva planta de principios del siglo XVIII. Aquí la nueva planta es de autoimposición. Se genera in situ, se genera en el propio Estatuto de Autonomía, pero genera una cosa nueva. Genera una cosa que no había existido en el País Vasco, una forma de relación con España que no había existido nunca, que ha aguantado 46 años, yo creo que bastante bien, de manera bastante aceptable y bien, y sobre todo que ha demostrado que sirve en diferentes contextos y que ha permitido a Euskadi hacer una asimiladura compleja en la que entran cosas como el ingreso en Europa, no muy comprensible en Bruselas eso de que en España hubiera 5 haciendas, ¿no?, cuando entra en Europa, ¿no? Ha atravesado momentos de intentos de recentralización también importantes y sobre todo, lo más importante de todo es que ha sobrevivido a los tiros. Los tiros han parado, ¿no?, pero el estatuto sigue, ¿no? Decíamos el otro día, bueno, anteayer, en la presentación del encuentro de la Fundación Fernando Buesa y el Instituto Valentín de Foronda, que precisamente era sobre el año 2000, el año en que asesinaron a Buesa, ¿no?, que 25 años después los de los tiros tuvieron que rendirse y las víctimas, en este caso la Fundación Fernando Buesa, pues sigue reflexionando y sigue pensando sobre lo que ha pasado, es decir, ofreciendo soluciones a las diferentes situaciones del País Vasco. Algo similar podemos decir del Estatuto de 1979. No se le ha tocado una coma, a diferencia de otros estatutos, ¿no? Y es difícil innovarlo, ¿no? Requeriría recuperar ese consenso. No sé si hoy en día esto sería posible hacerlo en el País Vasco y en las Cortes, ¿no?, sobre todo, ¿no? Pero ha sobrevivido al terrorismo y esto yo creo que es también motivo de felicidad. Por lo tanto, bueno, pues 46 años, yo creo que la mayor parte de los que estamos aquí sabemos que no son nada.